Ok. Abad Martel, Presente. hasta ahora no ha faltado nunca, ¿verdad? No. Muy bien. Álvarez Pineda, Presente. hasta ahora no ha faltado nunca, ¿verdad? No, profesor. Muy bien. Apcho Viera, Tatiana Naí, Buenos días, profesor. Buenos días. usted ha faltado una vez, ¿no? Sí, le pedí permiso. Sí. Sí, ok. Beltrán Mesa, Cristian Martín, Buen día, profe, presente. usted no ha faltado tampoco ninguna vez. Muy bien. Una vez le pedí permiso, profe. Llegué a la segunda hora. Ah, ok, pero participó, ¿no? Burga Cervantes, Eduardo. Burga, Sí, enciende tu micro, Vale, buenos días, buenos días. ya. Burga Cervantes tampoco ha faltado, ¿verdad? No, pues, Ok. Criollo Tineo, presente padre, buen día y feliz tampoco. cumpleaños. Ah, muchas gracias. Criollo Tineo tampoco ha faltado, ¿verdad? Cruz Vallejos Carlos. Padre Cruz y Misael han viajado a acompañar a un sacerdote que ha fallecido familiar de urgencia. Me han pedido que le avise. Ok, muchas gracias. Paul Caga Durjan. Buenos días, profesor. Buenos Presentes. días. Paul, ¿tú has faltado alguna vez? Sí, una vez, solamente una vez. Ok. Eizaguirre Alegría Miguel. presente, padre. ¿Usted ha faltado en dos ocasiones? Sí, ¿Correctas? padre. Ok. Fernández Guevara José Luis. Presente, padre. Buen día. Usted no ha faltado ninguna vez, ¿verdad? No, ninguno. De acuerdo. Misael Wincho Wilcas me dice que no está ahora, ¿no? Sí, padre. Ok. Joya Salazar Anderson. Joya Salazar Anderson. Maquera Calderón Alejandro. Presente, padre, buenos días. Buenos días. Usted ha faltado una vez, ¿verdad? Sí, el miércoles santo, estaba de misiones. Ok. El domingo nos hemos visto, creo, en el Corpus Christi, ¿no? Sí, nos O me vimos ha ahí. parecido. Sí, Muy sí, nos bien. vimos. Eusebio Martínez Cervantes. Presente, profesor. Usted no ha faltado ninguna vez, por lo que puedo verificar. No, no que yo sepa. Muy bien. Martínez Coronado Juan. Martínez Coronado Juan. Ok. Mateus Mulima Ronaldo. Presente. Ok. Usted tampoco ha faltado nunca. No. Fabriz Mahuete Moyimoyi. Presente. Usted tampoco ha faltado, Mauricio. Fabriz, No, perdón. Muy no, bien. profesor. Mercado Sandoval Diego Martín. O Diego Presente. MA. Será Martín, ¿no? Sí. Martín, sí, presente. Usted tampoco ha faltado, ¿verdad? No. Guava Mateus. Presente, profesor. Tampoco ha faltado usted, ¿verdad? Nunca. Nunca. Núñez Alex Geraldo. Presente, profe. Usted tampoco ha faltado, ¿verdad? Tampoco. Muy bien. Núñez Gómez Raquel Saraí. Presente. Tampoco ha faltado usted, hermana, ¿verdad? No, bueno, algunas he tenido que salir, pero sí está. Sí, pero ha estado por lo menos Ajá, presente en algún.
En algún momento. Muy bien. Orozco Rojas Orlando. Orozco Rojas Orlando. Peña Castillo segundo. Presente, padre. Muy bien. Usted tampoco ha faltado, ¿verdad? No, padre, no. Pérez Ravichava, Franco, él. Presente, padre. Usted, hermano, ha faltado en un par de ocasiones, ¿es posible? Justificadamente, pero Sí, ha faltado. sí, sí, padre, sí, así es. Ok. Quiroz Ramos, Jani Rosell. Presente, padre. Ah, sí, claro. Usted no ha faltado. Y además usted desde Ah, Jaén, padre. ¿no? Desde Sí, Jaén. padre. Claro Sí. que sí. Muy bien, Jani. Robertson Sotelo Denis Estefan. Presente, padre. Buenos días. Buenos días. Usted tampoco ha faltado. Nos hemos visto el domingo también. Así es. Una asistencia adicional. Vamos a contar los que han ido al Corpus Christi. Saavedra Berecha y Víctor Martín. Presente, padre. Señor, el uno, Saavedra, usted ha faltado en un par de ocasiones, me parece, ¿no? Sí, en Semana Santa no asistí y en las otras llegaba tarde, entraba tarde por la red. Pero, ¿ha faltado o ha llegado tarde? No, en Semana Santa sí justifiqué que no iba a Ok, utilizar y las otras me conectaba tarde por motivo de acá de la red. Y ok. ya, Pero sí ha participado en el resto, ¿verdad? sí, sí, Entonces sí, solamente tiene una falta, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok, eso es lo que me constaba. Tafurcho Quisengo Lucy. Sí, Lucy me escribió pidiendo para justificarla. Yo envié en el WhatsApp el Ah, ok, motivo. está enferma, está delicada de Sí, salud, ¿verdad? enferma, sí, 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 sí. Ok, de acuerdo. Belis Pintado Segundo Lino. Buenos días, profe. Segundo Lino. Usted ha faltado en un par de ocasiones, según consta aquí. En una no estuve y en otra sí entré tarde. Entró tarde, de acuerdo. Sí, 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 sí. Disculpen que estoy con mi celular, mi máquina anda con problemas. No sé si se me escucha bien. Se le Claro. escucha perfectamente. No se preocupe, muchas gracias. Villafana Tolentino Lourdes. Buenos días. Buenos días, hermano. Usted no ha faltado, según consta en mi registro. Ibagón Felipe. Ibagón Felipe me ha dicho que va a entrar dentro de un rato. Ya le preguntaremos. Ildefonso Geraldín. Presente. Hermana Geraldine, usted ha estado presente en todas, aunque en algunos casos Sí. no ha respondido por la conexión, me parece, ¿no? ¿O ha Ajá, faltado sí, sí, alguna? sí. No, no, no. Creo que el primer día, no me acuerdo. No, no sé. Oye, Bueno, a desde que ver algo tomamos la así. lista, no creo, ¿no? Porque está el primer día Ah, está no, sí, puesto. sí. Ok. Sí. Yáñez Diana. Buenos días. Buenos días. Hermano, ¿usted ha faltado en una ocasión, por lo menos consta, puede ser? ¿O Sí, sí, estamos sí, en una ocasión, verdad? sí. Ok. Aguilar Nancy. ¿Ha regresado nuestra Buenos hermana? días. Sí, Buenos estoy días, aquí, padre. hermana. Buenos días. Buenos días y estamos muy unidos en la oración a usted todo este Muchas tiempo. gracias. Sí, lo he Siempre. sentido. Gracias. De nada. Usted ha justificado, por supuesto, solo faltaba todas sus ausencias. Ujú, gracias. Erika Flores. Erika Flores a veces tiene problemas también para la conexión, pero sí se conecta. No tiene facilidad para hablar, más bien. Sí, para escribir. Vamos a esperar que nos dé alguna señal. Muy bien. Como ven, hemos puesto en orden nuestras asistencias porque, como señalé desde el inicio, es una parte importante de nuestra evaluación general, ¿no? Saber que estamos todos aquí presentes y participamos todos en Padre, estas buenos días. sesiones. Buenos días. No me amen. Recién estoy conectándome, padre. Ah, muy bien. Ustedes, Martínez Coronado, Juan Omar. Martínez Coronado Juan Omar. Usted tengo, según mi registro, 2 inasistencias. La
en 2 clases. No, padre, siempre he llegado tarde. Ah, ok. Ok, de acuerdo. Sí, Muy bien. Entonces corregimos aquí y está. gracias, padre. ¿Alguien más que no haya mencionado en esta llamada, en esta primera llamada? Bueno, muy bien. Entonces, ha llegado el momento ya de iniciar nuestras discusiones en el mejor sentido de las palabras, es decir, el momento también de la evaluación personal que van a recibir cada uno de ustedes, el momento de presentar las conclusiones del trabajo que se les ha encomendado hace 5 semanas, ¿no? Yo quiero recordar a toda la clase lo que ya he mencionado al menos en 2 ocasiones, que parte de la riqueza de este curso, de este taller, tal como está concebido, y para que efectivamente se constituya en un taller, en fin, en donde las personas o los alumnos van descubriendo algunos aspectos que les habían resultado oscuros o esquivos en su indagación, es el poder intercambiar un poco las opiniones, las ideas, las conclusiones que cada uno ha podido alcanzar durante el proceso de investigación. Lo digo porque no hago ningún tipo de juicio, simplemente lo digo porque alguno me ha consultado si pueden presentar los trabajos juntos, grupalmente. Y quiero reiterarlo, por eso lo digo, porque quiero reiterarlo, quiero que quede muy claro. Los trabajos son personales, la investigación es personal, las conclusiones también son personales y llegamos todos aquí con un trabajo que hemos hecho cada uno de manera personal, independiente, ¿no? Porque eso enriquece la clase, eso enriquece la discusión de esta sesión, porque si todos han conversado antes, entonces ya no tiene sentido la discusión, pues ya han discutido, ya han unificado criterios y entonces ya no hay la riqueza que se esperaba de esta sesión, ¿ya? Lo digo por si no hubiera quedado suficientemente claro, pero espero muy sinceramente que después de esto quede diáfano como un cristal. El trabajo es absolutamente personal, cada uno desarrolla su trabajo, por eso cada uno no necesita en línea de máxima prestarse apuntes, ni prestarse libros, ni mucho menos, porque los materiales han sido distribuidos de manera uniforme a cada uno. Entonces, el éxito, o mejor dicho, la riqueza de esta sesión que vamos a iniciar está o estriba precisamente en que lleguemos aquí con cada uno sus propios argumentos, de manera que podamos tener una discusión serena, por supuesto, no acalorada ni mucho menos, pero una discusión en donde cada uno pueda presentar sus conclusiones, ¿de acuerdo? Y entonces, esta sesión que se constituye como una discusión desde el punto de vista procesal de un juicio, se constituye de otro lado en otro tipo de juicio, es decir, voy a juzgar yo las exposiciones que cada uno realice, el contenido de sus trabajos, ¿no? Las respuestas que puedan proporcionar a las preguntas, sean personales o de algún miembro de la clase, ¿no? Todo eso servirá para enriquecer, además de la discusión, también sus calificaciones, ¿no? Así que ahora vamos a tener la sesión de discusión en donde el abogado, perdón, los jueces en primer lugar, uno tras otro, van a exponer en 10 minutos máximo los resultados de su investigación, ¿no? Intentando no leer todo el contenido del texto que han traído, pero sí intentando ser profundos, ser rigurosos en la presentación de sus conclusiones, ¿no? Exponiendo finalmente su postura con respecto al tema. Luego pasará el abogado y luego el defensor del vínculo y luego, si es necesario, algunas preguntas.
Se entiende la dinámica de la clase. Durante toda esta sesión yo estaré evaluando, por supuesto, la participación de cada uno, y al final de la clase, como máximo, espero recibir a través del delegado Alex Núñez todos los textos. No necesariamente hay que imprimirlos, vía WhatsApp será suficiente, mientras que estén completos y estén bien consignados los nombres de cada uno para hacer la evaluación correspondiente. ¿Alguna pregunta? Padre, sí, buen día. Consultita, ¿cómo es el orden de la exposición? ¿Primero los jueces, luego el abogado, el defensor del vínculo, o primero el abogado, el juez? Sí, vamos a hacerlo. En realidad, en un juicio los últimos que se pronuncian son los jueces. Así que mejor vamos a hacerlo así. Porque también a lo mejor después los jueces cambian su parecer. Resulta que... Por eso mismo le pregunto. Y no sería un problema, ¿eh? Y no sería un problema y no sería un error, sino al contrario, valoraríamos precisamente que el hecho de que un juez incluso sea capaz de cambiar su opinión durante el juicio porque ha valorado algunos argumentos de alguna de las partes, o del abogado en este caso, o del defensor del vínculo. Entonces estaríamos delante de una verdadera y propia, aunque ficticia, sesión de discusión de un juicio, y eso es precisamente lo que queremos conseguir. Por eso no es conveniente que, por ejemplo, los jueces hablen entre ellos con los defensores del vínculo, con los abogados, a ver tú qué dices, qué piensas, tal, ¿no? Entonces ponemos un frente común, ¿no? Es que no queremos un frente común. Queremos esa variedad de aproximaciones que, como digo, incluso podrían en esta sesión hacer cambiar de opinión a uno de los jueces, ¿no? Ya, ¿De la acuerdo? segunda pregunta, padre. ¿Leemos solamente, cada uno lee solamente la sentencia final o toda la sentencia? No, pues todos, si van a decir sí y no, se acabó la discusión en 3 minutos, pues tienen que poner sus argumentos. Tienen que poner el resumen de los hechos, alguna pincelada de la cuestión de la parte injure, que ustedes consideran como más importante de resaltar. Tal vez han descubierto una dirección de la jurisprudencia de la Rota Romana, ¿no? Que debe ser especialmente atendida para la resolución de este caso, en fin, ¿no? O sea, que los han descubierto a lo largo de su investigación, finalmente cómo han aplicado cada uno los aspectos de derecho a los hechos en concreto, ¿no? Sus conclusiones, sus intuiciones, sus deducciones, sus presunciones, en fin, ¿no? Bien, entonces, Alex, tenemos, por favor, ¿quiénes son los de este grupo, los del primer grupo? Si fueras tan amable. Sí, del grupo 1 es Martel Abad, juez, Jonathan Sí. Paul Álvarez Pineda, abogado, Tatiana Acho, juez, Cristian Martín Beltrán, defensor del vínculo, y Eduardo Burga, juez. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el abogado. O el abogado, no me acuerdo ahora. Sí, Jonathan Paul Álvarez Pineda. Muy bien. Jonathan Paul, a usted la palabra por máximo de 10 minutos. Escuchamos sus argumentos que defienden en este caso la posición de la parte actora en vistas a obtener la nulidad de su matrimonio. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, hermano, te escucho. Ya. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos los compañeros. La parte que me ha tocado es del abogado. Y mi posición va a constar en 3 partes. Por favor, disculpa, yo no sé si es mi computadora, pero me parece que te escucho como un poco bajo. No sé si ese Entiendo. micrófono que usas te favorece o más bien si hacerlo directamente es mejor que con ese audífono o micrófono que tienes. Todos los momentos. ¿Sí se escucha? Hola. Se te Escuchamos. escucha, pero no se te entiende bien, Paul. Sí. Sí, Muy no, por eso bajo y mismo. con eco. No.
Creo que es este que está usando audífonos. Audífono. Sí, tal vez si lo haces directamente sin los audífonos pueda funcionar mejor. Mira, va en la opción del micrófono y cambia el audífono para el audífono de la computadora. Tú puedes seguir escuchando por tu audífono, pero va a salir el micrófono de la computadora. Si tú clicas en el micrófono, ahí tiene micrófono, auriculares o micrófono, las opciones. Ponen el del sistema, que el micrófono va a salir de la computadora y vamos a escuchar mejor. Ya. ¿Se escucha? Hola. Vale. ¿Se escucha ahora? Sí, bueno, un poco mejor tal vez. Sí. Ah, ya. Voy a hacer. No. ¿Se escucha ahora? Sí, mejorcito. Ya. Bueno, mi exposición va a constar en tres partes. La primera, los argumentos según el caso. Después, la argumentación para la nulidad matrimonial, que me voy a basar en el canon 1097, parágrafo 2. Y por último, voy a dar algunas conclusiones propias para que se dé la nulidad del matrimonio que es entre las personas Juan y María. Primero quiero remarcar que Juan era una persona que desde 8 años había perdido a su papá y quería fuertemente, tenía el deseo de experimentar la paternidad y manifestar el amor paterno hacia un hijo. También, cuando conoció a María, subrayaba que fuertemente ese deseo de tener una familia bendecida por muchos hijos. Al mismo tiempo, Juan, cuando ya estaba en noviazgo con María, le proponía constantemente para poder manifestar, tener relaciones, para poder sentir y experimentar la paternidad. Sin embargo, María no todavía quería llegar al matrimonio, que en el matrimonio se dé. Juan esperó, pero una vez que Juan se enteraba de algunas situaciones que María daba a conocer que no podía tener hijos, Juan se inquietaba y se preocupaba mucho. Sin embargo, su mamá de María lo calmaba y le explicaba las razones por qué normal podía tener una familia. E incluso llegaron a ir a médicos a diversos controles, a pesar de que María se sentía como sometida bajo estos controles, como se sentía humillada por esta pretensión que Juan insistía mucho. Luego, también ya una vez llegado a calmarse la parte actora, pues Juan quiere dar este paso con María para formar un hogar, una familia, pero siempre mantiene ese deseo de poder tener una familia, unos hijos con María. Vivieron un tiempo, mantenían relaciones ya con el consentimiento de María, pero Juan buscaba la intimidad con María con la finalidad de generar hijos. O sea, no buscaba el amor de pareja, sino tenía una finalidad, el cual era generar hijos. Pasaban los meses, María no quedaba embarazada y Juan se impacientaba hasta llegar al punto de maltratar a María. Juan se sintió, pasó un momento donde sintió que María podía tener hijos. Fueron de nuevo al médico. El médico le constató de que ya no podía tener hijos. Una solución fue la inseminación artificial, pero Juan no quería tener sus propios hijos. Pasó un tiempo, Juan se sintió que el mundo se le venía encima, la relación entre ellos empezaba a deteriorarse, tanto que María le propuso la adopción de un hijo, pero el marido, la parte actora, no quiso saber nada porque él quería tener su propio hijo. Entonces ya, poco a poco, Juan se fue alejando
y conoció a una persona llamada Rita, que con ella sí llegó a poder conseguir lo que él deseaba, su hijo. María, por su caso, se sentía mal, e incluso llegó a cambiar de médico y después concibió el hijo. Ahora, según los argumentos para la nulidad, me baso en la autora Carmen Peña García en su ensayo La incidencia del error sobre la cualidad y el error redunda en el consentimiento matrimonial. Lo que quiero dar a conocer que el error de la cualidad directa y principalmente pretendida, me baso en el parágrafo 2 del canon 1097, porque Juan buscaba el deseo de poder ser padre, como sea. Ese era su principal motivación. El principal objetivo para que Juan buscara el matrimonio era ser padre. No le importaban otras cosas. Él quería ser padre. Y al no cumplir ese deseo con su esposa, con María, entonces se siente mal y busca separarse de ella. Pero el consentimiento de Juan, su deseo más grande, buscar el matrimonio con la finalidad de formar una familia. Entonces, veo los requisitos, unos requisitos para que se dé este error, es la cualidad deseada debe ser parte esencial del consentimiento matrimonial. Es decir, que el deseo de Juan era solamente ser papá. La voluntad del contrayente debe dirigirse principalmente hacia la cualidad, que quería que María tuviera hijos de él, por encima de la persona. Es decir, que no le interesaba la persona, sino que él quería tener sus hijos. También, por último, debe existir una voluntad positiva, al menos implícita, de subordinar el matrimonio a la existencia de una cualidad deseada. Es decir, nuevamente, Juan quería tener sus hijos. Por último, doy paso a las conclusiones que considero el error en el consentimiento matrimonial, particularmente en la relación con las cualidades de los cónyuges, afecta la validez del matrimonio según el derecho canónico por el consentimiento matrimonial que es nulo, ya que Juan buscaba y quería solamente manifestar el deseo de buscar la paternidad con María, llegando al punto de instrumentalizarla a ella, no vista como una pareja para formar una familia, sino como como alguien solamente para cumplir un deseo, un querer. Entonces, el error en la cualidad directa y principalmente pretendida del cónyuge es un error que se le atribuye a la cualidad específica de la otra persona, que es el caso de María, y esa cualidad es considerada como fundamental para el consentimiento matrimonial. Entonces existe la posibilidad de la nulidad matrimonial. Es crucial que la voluntad del cónyuge se dirija principalmente hacia esa cualidad, es decir, de ser fecunda, y no hacia la otra persona, hacia la persona. O sea, María podrá tener sus diversas cualidades, pero lo que Juan buscaba en ella era la posibilidad de tener hijos. Entonces, la nulidad del matrimonio se da cuando el cónyuge convierte esa cualidad errónea atribuida en el objeto principal de su consentimiento matrimonial, relegando en el segundo plano a la otra persona. Es decir, mi deseo por ser padre sobrepasa lo que es la persona. Yo quiero ser padre y la persona yo lo utilizo para poder cumplir mi deseo, mi voluntad, lo que yo quiero y anhelo. Ese sería mis aportes. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, que ha presentado los argumentos a favor de esta nulidad. Vamos ahora
a dar el paso al defensor del vínculo, que por su parte va a defender la validez de este matrimonio, es decir, va a subrayar las objeciones que se puedan presentar a este caso. Escuchamos al defensor del vínculo. Dios, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad presento, soy Fray Martín Beltrán, OP, y soy el defensor del vínculo. Voy a exponer mis siguientes argumentos a mis estimados jueces para que ellos puedan dar un veredicto con claridad. Voy a compartir pantalla un momento. Bien, he tomado, primero hay que considerar, para yo poder iniciar el proceso de defender el vínculo, el contexto en los cuales se está poniendo la demanda. Entonces, para ello, esta parte, bueno, es la presentación de quiénes son los jueces, el defensor del vínculo y el día. Vamos a pasar de frente a los hechos que nuestro hermano abogado ya, digamos, ha clarificado o ha expuesto algunos puntos. Yo voy a considerar algunos que veo que son importantes para poder entender el contexto en el cual se está realizando o se está dando este proceso de nulidad matrimonial. En la facti species se va a delinear los siguientes hechos. Primero que esta pareja bueno, acá están los hechos objetivos, o sea, los que sí se pueden comprobar, ¿ya? Acá se conocen ambos en el 92, luego tienen una relación de 4 años, ¿ya? En este tiempo, siempre Juan ha pretendido ser padre, siempre, y María a su esposa, bueno, a la que es su esposa aún, le consta. Juan es consciente de las operaciones que ha tenido María o de las intervenciones médicas que ha tenido, digamos, en sus genitales femeninos. Y aún así, ambos asienten que eso no es impedimento para que María pueda procrear. El matrimonio se da en el 96, un 16 de julio, en Arequipa, pero después de ese matrimonio no conciben hijos, van al médico y se enteran de que después, ya en el matrimonio, se enteran de que en una de las intervenciones médicas que tuvo María cuando era adolescente, dañaron una de sus trompas. Ya durante el matrimonio, ambos se enteran. Entonces, quedan un poco decepcionados. El médico pues, le sugiere que se haga un tratamiento médico porque naturalmente no va a poder tener hijos. Le indica que se puede hacer una inseminación artificial. Esto no es del agrado del esposo. María quiere salvar su matrimonio y sugiere adoptar un hijo, pero Juan no le parece bien. Él quiere un hijo de su sangre. Entonces, él, después de estos hechos, pues él se va de la casa, se conoce con otra mujer, en la cual sí tiene un hijo. Entonces, ahí se puede ver que Juan sí podía procrear. O sea, sí, o sea, él no tenía, digamos, problema alguno. Luego, el libelo se presenta el 10 de mayo, donde Juan pide la nulidad del matrimonio a causa del error del actor sobre la cualidad de la esposa querida. Luego se entrevista a María, ¿no? A los días, al 16 de mayo viene María a dar testimonio, ella quiere colaborar, ella dice, bueno, está bien porque ella también ha conocido otro chico, pero acá viene lo curioso, que ella también quiere, está apoyando, digamos, este proceso de nulidad matrimonial porque he conocido a otro chico y han tenido un hijo, ¿no? Ella no especifica qué tratamiento médico ha tenido, pero sí dice que se ha sometido a algún tratamiento con otro ginecólogo y ha podido concebir un hijo. Entonces, tanto Juan como María, ambos sí pueden procrear, ¿no? Entonces, el dubium, acá ya lo especifica digamos, en la estructura que me ha tocado como defensor del vínculo y que ya lo han propuesto, digamos, el tema de los jueces, versa sobre el error por parte del esposo,
sea, si vemos en el canon 1097, parágrafo segundo, el error es que el esposo se casa, o sea, contrae matrimonio con, en este caso, su esposa María, porque en ella ve la cualidad de la maternidad, de la fertilidad para poder engendrar hijos. Entonces, él dice que él se quiere separar porque durante su matrimonio ella no puede concebir hijos. Entonces, él se ha equivocado. Él pensó que podía tener hijos con su esposo. Entonces, por eso él quiere pues, la nulidad del matrimonio y que se proceda. Entonces, los argumentos o las bases, digamos, teóricas que yo he podido encontrar son las siguientes. Primero, el canon 1097 que aborda el dúo. Y en este canon hay tres elementos que hay que considerar para poder ver si se procede o no. El error, el objeto y la relevancia. ¿No? El error es, tratas sobre el hecho, sobre la apreciación equivocada. En este caso, que la maternidad, ¿no? El objeto recae sobre la cualidad de la persona, que la esposa puede ser madre. La relevancia es qué tan importante es para ti esta cualidad, si en verdad es la principal para tú poder contraer matrimonio. Y hasta el momento parece que sí. Bueno, esta es una explicación de los tres elementos. Y acá he encontrado otro, también analizar el contexto. Por otro lado, la cualificación objetiva de la cualidad en la sentencia incluye a su vez una duplicidad de elementos, la estimación social y la vinculación con la constitución y mantenimiento del consorcio conyugal. Es decir, digamos, el ambiente en el cual se va desarrollando la parte actora, para ver si en verdad la cualidad que él pretende es la principal. Por último, bueno, hay otro canon que es considerado el 1084. Esto pertenece al, al impedimento de... ¿Dónde está? Al impedimento del matrimonio, pero lo he considerado, porque ya cuando comienza a desarrollar, ahí vamos a ver un poquito, que la esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, ¿ya? A menos que ésta esté oculta, se haya ocultado intencionalmente. Y luego he hablado y he tocado el tema de inseminación artificial. Si en verdad es bien visto por la iglesia, ¿cuál es la opinión de la iglesia con respecto a esto? Recordemos que no se especifica qué técnica ha usado la esposa para poder engendrar un hijo. Ya, no está en el caso especificado. Pero yo he tomado inseminación artificial porque es una sugerencia de que le hizo un médico en su juventud. Posiblemente ella ha aplicado el tema de inseminación artificial. Obviamente que en un caso normal se le hubiera preguntado las técnicas que utilizó, pero yo le considero también. En el infactum, entonces ahora voy digamos, los testimonios de cada una de las partes, tanto a la parte actora como a la conventa. Bueno, la parte actora reconoce que desde pequeño ha tenido el sentido de paternidad, porque, bueno, perdió a su padre pequeño, entonces desde pequeño él ya quiere tener esa experiencia de ser padre. Y manifiesta que siempre se le ha dicho a su novia, en este caso María, antes y durante el matrimonio, siempre lo ha resaltado, hasta el punto de que su esposa a veces se pensaba que solamente la quería porque podía tener hijos. Ahora, María consiente esto porque ella también quiere tener una familia, quiere tener hijos, pero no, digamos, es su pretensión principal. Pero como ve que Juan también pretende lo mismo, quizás con más fuerza, María también consciente, asiente. Es consciente de que pues ha ido a intervenciones médicas durante el noviazgo, pero que aún así ella sabía que podía ser madre. ¿No? Durante el noviazgo o el matrimonio se da cuenta que, bueno, se enteran de que esa trompa, una de sus trompas estaba mal. Eh, ¿Qué más puedo sacar? Bueno, ella acepta que fue dura asimilar la partida de su esposo, pero aún así ella no se dio por vencida, siguió con su vida y ya tiene un hijo. Creo que eso es, digamos, lo más importante que puedo resaltar aquí. Ah, y bueno, también indica que ha sido habitualmente subordinada la realización psicopsíquica de ella a la realización de su proyecto de paternidad. O sea, a veces Juan también era un poco brusco o, digamos, la maltrataba y la impacientaba con esto que le hacía recordar que quería ser padre y ya no podía. Bueno, el parecer.
desde mi punto de vista como defensor del vínculo, dice, según la norma, para aplicarse la nulidad matrimonial por error se requieren de algunos elementos. Ya dije, ¿no? El error, el objeto y la relevancia. Entonces voy a analizar cada uno de estos. El error planteado por la parte de la actora señala que el esposo veía a María como la esperanza de realizarse como padre. Es decir, la veía como la progenitora de sus futuros hijos. Eso es cierto, ese es el error, ya está claro. He puesto primero la relevancia del objeto, ¿por qué? Porque él, tanto es su insistencia de que no hay duda de que su pretensión inicial, principal, para contraer el matrimonio es ser padre. Entonces, el objeto cae sobre la parte conventa, sobre la cualidad, en este caso la esposa. Precisamente en este caso, la parte conventa no ha podido quedar embarazada durante la convivencia con la parte actora, eso es cierto, pero a pesar de haber recurrido a dos especialistas, o sea, a pesar de que fue a dos médicos, no pudo quedar embarazada. Sin embargo, la parte conventa, gracias a su persistencia, ha demostrado que sí posee la cualidad de engendrar hijos y la ha conseguido gracias a un tratamiento con otro médico. O sea, la esposa sí tiene la cualidad, quizás con otro tratamiento médico, pero sí tiene. Ahora vamos a ver si ese tratamiento médico, si es que la inseminación artificial es válido para la iglesia o no. Eh, entonces, por lo tanto, la parte actora no agotó los medios necesarios para llegar a la conclusión que la parte conventa no poseía dicha cualidad, o sea, la maternidad. Además, la esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, a menos que la parte conventa lo haya ocultado. Pero este no es el caso. María siempre aseguró que ella podía ser fértil, y lo ha demostrado. Con respecto al contexto social de la parte actora, porque hemos visto que es importante también conocer la historia, en este caso del que pues, da la cualidad al objeto, este manifiesta la cualidad pretendida desde su niñez, o sea, siempre ha querido ser padre, ¿no? Acá no es maternidad, es paternidad. Por ello, la cualidad pretendida sobre la parte conventa es la causa principal y directa para la realización del matrimonio. Eso no hay ninguna duda. Con respecto a los métodos médicos utilizados por la esposa, no se tiene conocimiento de los últimos métodos que utilizó para que pueda procrear. Sin embargo, uno de sus primeros médicos le recomendó la inseminación artificial. Si este fuera el caso, se puso, según la instrucción Domum Vitae, la inseminación artificial homóloga, porque también hay heteróloga, solo la homóloga, dentro del matrimonio no se puede admitir salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. ¿Qué es la inseminación artificial heteróloga? Es cuando pues, no desean tener relaciones sexuales, simplemente desean tener un hijo. Entonces, se le pide al donante varón y se busca una donante de óvulos, en este caso de una fémina. Pero en este caso, la parte homóloga dice que este tratamiento no debe sustituir, salvo el caso en medio técnico, no sustituye el acto conyugal. Ella, digamos, eh, no, o sea, su finalidad de la parte conventa es tener hijos. Lo ha tenido de alguna manera, de forma, pues, natural, porque sí lo admite la iglesia, no ha demostrado que sea lo contrario. Este es el caso, se utilizó el método de inseminación artificial. Entonces, por todo lo expuesto, de mi condición de defensor del vínculo, planteo y afirmo que la postura del matrimonio fue válida. Bueno, esta es la parte del defensor del vínculo, pero también he hecho, digamos, teníamos que hacer cada uno la sentencia, ¿no? Entonces, mi sentencia, digamos, es la misma estructura, he tomado los mismos hechos, la misma, digamos, los mismos argumentos del derecho, del tema médico. En el tema infacto es lo mismo, pero le he agregado la opinión del defensor de vínculo. Por ello, es negativo, ¿no? O sea, que no consta la nulidad matrimonial por el capítulo. Truco secreto para ver y descargar películas, series, libros y lo mejor de todo solo Eso sería todo, profesor. completamente gratis. Lo que vamos a hacer es acceder a los archivos públicos de Google Drive y para esto solo tenemos que poner site
tus drives. Creados con la IA de Google. Profe, su audio, creo que. Por favor, hay algunos que tienen... Juan Omar tiene el micro abierto, por favor. Ok. Antes de que pasemos a la siguiente, cada uno tiene que hacer un solo trabajo. O sea, muy bien este plus que has dado, pero tú solamente tienes que presentar el de defensor del vínculo. ¿Ya? Muy bien. Pero muy bien, ¿ah? Muy bien, todo. Excelente, excelente. Hasta ahora está muy bien todo. Felicito a los alumnos que han trabajado muy bien. Vamos ahora, después de haber escuchado la posición de la parte del abogado, que es la posición, la pretensión de la parte actora, hemos escuchado también las opiniones del defensor del vínculo, que ha subrayado aspectos críticos de la cuestión, por lo cual que tendríamos que analizar y que tendríamos que superar para poder dar una sentencia a favor o en contra, ¿no? Los jueces tienen la libertad de opinar y de seguir la argumentación de una u otra parte, sustentadamente, naturalmente, y los jueces tienen que superar las objeciones del defensor del vínculo, ¿no? No puede ser simplemente que el defensor del vínculo diga, oye, aquí hay que investigar más, aquí hay que preguntar más, etcétera, 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 y los jueces no hagan caso al defensor del vínculo y digan, a mí me da igual lo que dice el defensor del vínculo, que yo voy a hacer esto. O me da igual lo que dice el abogado, que yo voy a hacer esto, ¿no? Escucha, atiende, tiene en consideración esas cosas y expresa su parecer, ¿ya? Por eso ahora vamos a escuchar a los señores jueces y juezas. Hola. Hola, hola. ¿Quién de los tres? A ver, ¿quién habló? Burga. ¿Cuál de los tres? Burga. Burga, por ejemplo. Ya, empiezo. Sí. Vamos a compartir. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Vamos a compartir este hermoso tema que nos ha tocado trabajar. Y a mí como juez me ha tocado analizar este caso. Después de ver los argumentos del abogado, el argumento del defensor de vínculo, y viendo los relatos de los hechos y las declaraciones de las partes, vamos a ver el siguiente punto. A ver, vamos a compartir. ¿Se ve ahí? ¿Se nota? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Se ve. Excelente. Bueno, como hemos escuchado los relatos de los hechos, la declaración de las partes, voy a directamente a los argumentos sólidos según el canon. Según el canon 1097.2, dice el error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no derime el matrimonio, es decir, no rompe, no separa, ¿no? A no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. Para que pueda aplicarse esta causa de nulidad tipificada en dicho código, se requiere que concurran los siguientes elementos. Bueno, esos elementos ya mencionó el defensor del vínculo. Voy a pasar directamente a las declaraciones de las partes. Sabemos que Juan Pérez, ambas partes se conocieron a raíz de una actividad que hubo, una fiesta. Se conoció con María, luego pronto comenzó el noviazgo, ¿no? Se conocieron, se enamoraron, luego pasó al matrimonio directamente, ¿no? Entonces, después del matrimonio, bueno, sabemos que hay ciertos problemas, dificultades de salud por parte de María, pero ella sabía que tenía la posibilidad posteriormente de quedar embarazada, ¿no? Como al final así sucedió. Después del tratamiento, bueno, pues María quedó embarazada y pudo tener un hijo, ¿no? Pues posteriormente, ya como juez, digamos en este caso, para no dilatar mucho tiempo,
Recibiendo la demanda de Juan Pérez, donde solicita la nulidad matrimonial, debido a que María no pudo darle hijos como usted esperaba. Aquí viene la sentencia, negativamente. ¿Por qué? Este honorable tribunal, después de revisar y analizar exhaustivamente su caso, y debido a los pocos argumentos de su abogado, y como no ha presentado las pruebas suficientes, ni ha presentado testigos, además, escuchando la versión del defensor del vínculo y viendo que no hay vicios ni causas suficientes para su pedido, este tribunal emite la sentencia de improcedente. Su demanda por las siguientes razones. Primero, una cualidad de la persona no derime, no deshace, no disuelve ni rompe el vínculo matrimonial, según el canon 1097.2. Segundo, María, en etapa de noviazgo, no se calló, dijo la verdad a Juan sobre la operación que había tenido cuando era joven y tenía la esperanza de ser madre en cualquier momento. Tercero, puede haber un fracaso y frustración en la relación como pareja, porque intentaron tener hijos y no se logró, pero eso no es motivo para declararlo nulo el matrimonio. Cuarto, además María buscaba salvar el vínculo matrimonial adoptando un niño, pero Juan se negó. Quinto, teniendo como resultado de que María sí logró quedar embarazada y ahora espera un hijo. Sexto, faltó un poco de más de empatía de Juan con María y acompañarla en su proceso de tratamiento, porque los esposos es para ayudarse y acompañarse mutuamente. Por eso, este tribunal se reafirma de la improcedencia de la nulidad matrimonial solicitada por el actor Juan Pérez, porque primero es el valor de la persona, que es su esposa, y la esposa no es para llenar el vacío afectivo que él padece. Arequipa, en la sede del tribunal, el 16 de mayo de 2011. Esta es la sentencia de ese tribunal. Muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. Vamos ahora a escuchar al segundo juez. Ya puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, para poder dar paso al siguiente juez. Muchas gracias. ¿Puedo seguir yo? Muy bien, hermana Tatiana Apcho Viera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, voy a compartirles lo que, escuchando también las diferentes posturas, escuchando la apreciación del defensor de la causa y también del abogado por parte de Juan. Y voy a comenzar. Bueno, mi exposición estaba basada en diferentes cosas, pero como ya lo han ido diciendo mis compañeros, voy a comenzar solamente para hacer un poco como aquellos datos que me han ayudado para tomar la decisión si estoy en favor o en contra de la nulidad. Para poder probar si es que este caso va a favor o en contra, primero he tomado estos elementos probatorios en causa sobre el error de la cualidad. Y para establecer esta nulidad del matrimonio, que lo he basado desde el canon 1097, parágrafo 2, donde también con la ayuda de los textos que nos daba el profesor, hay una parte donde Carmen Peña García también lo reafirma sobre la incidencia del error sobre cualidad. Y he colocado 3 puntos que existe: la existencia de un error de hecho. Este error debe ser una percepción equivocada sobre una cualidad del cónyuge, ya que Juan sí tenía la convicción errónea sobre la capacidad de María para tener hijos. La cualidad específica y pretendida directamente, ¿no? En cuestión de haber sido buscada de manera directa y principal. Juan claramente valoraba la capacidad de María
para tener hijos, como ya lo han dicho también mis compañeros y como lo he ido escuchando del abogado y del juez anterior. María había sido vista por Juan para poder tener hijos, ya que tenía, en otras palabras, podría decirse que Juan no tuvo la gracia de tener ese cariño de papá. Y por eso también ponía las expectativas en María en su matrimonio para poder tener varios hijos y así poder brindarles el cariño. Luego, la relevancia de la cualidad, donde debe demostrarse que de no haber existido el error, el matrimonio no se habría celebrado. Juan manifestó repentinamente que la posibilidad de tener hijos era fundamental para él. Y esta expectativa influyó decisivamente en su decisión de casarse con María. Reacción ante el descubrimiento del error. La conducta de Juan, tras describir que María no podía tener hijos, es indicativa de la importancia del error. Juan mostró un fuerte rechazo hacia María, lo que culminó en su separación y bueno, como ya sabemos, le llevó a buscar esos hijos con otra mujer, en este caso con Rita. Siguiendo ello, voy a tomar, son como 12 puntos que he tomado que son importantes para poder dar un veredicto, ¿no? Entonces, el primer punto es la parte autora o demandante anhela ser padre y experimentar el amor paterno que le faltó desde la infancia debido a la pérdida de su padre de 8 años. Juan, que es la parte actora, durante su relación amorosa con María, expresa su deseo de formar una familia numerosa. La parte actora tiene conocimiento de los problemas médicos de su esposa antes del matrimonio y se le asegura que no afectará su capacidad para concebir hijos. El demandante afirma que durante su matrimonio su cónyuge, no podía concebir naturalmente y al consultar con un especialista médico, le dice que solo puede hacerlo mediante inseminación artificial. Juan rechaza la idea de adoptar y prefiere tener hijos biológicos, y es ahí donde busca a Rita. La parte actora también culpa de haber fracasado su matrimonio a la incapacidad de formar una familia con María, abandonándola y posteriormente tiene un hijo con otra persona. María, durante el proceso de su noviazgo, siente que Juan tiene miedo y también la mira con ese medio o con ese vínculo para tener hijos solo con ella. La demandada se sometió a intervenciones médicas antes del matrimonio, incluyendo una cirugía genital y una histerectomía. Juan, durante el matrimonio, se impacienta y maltrata a la demandada por su incapacidad para concebir. María, con el deseo de cumplir el deseo de Juan, sugiere la adopción, pero es rechazada por Juan. María, por la incapacidad para concebir hijos, se siente usada como medio para alcanzar su fin. Y María, a pesar de todo, tiene también el deseo de tener un hijo y va mediante el tratamiento y lo tiene con otra persona. Por lo tanto, considerando cuidadosamente y tras evaluar los elementos de convicción presentados, después de invocar el nombre del Señor, en el nombre del Señor, yo como juez del Tribunal Interdiocesano de Arequipa, considero que si bien el deseo de Juan de tener hijos es evidente y la información sobre la fertilidad de María resultó ser incorrecta, los hechos indican que Juan y María convivieron varios años intentando concebir,
lo que sugiere que el error sobre la cualidad no fue tan determinante para la validez del consentimiento matrimonial. La negativa de Juan a considerar la adopción y su posterior abandono del hogar reflejan más una inflexibilidad personal que un error esencial sobre la cualidad de María. La capacidad eventual de María para concebir confirma por su posterior embarazo, mitiga la percepción de que el error sobre su fertilidad fue definitivo y absoluto. Además, teniendo una relación de años, Juan aceptó indirectamente la posible dificultad de María para quedar embarazada de forma natural, ya que no hubo señales de abandono que se podían prever, y tuvo conocimiento previo respecto a las intervenciones médicas que tuvo María con anterioridad al matrimonio. Por otra parte, al presentar el defensor del vínculo el argumento del Canon 1084, parágrafo 2, que nos dice, si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio mientras persista la duda o que se declare nulo. En consecuencia, este tribunal deniega la solicitud de nulidad matrimonial basada en el Canon 1097, parágrafo 2. El matrimonio entre Juan Pérez y María Rojas, aunque marcado por dificultades significativas, no careció de consentimiento válido en el momento de su celebración. Por tanto, se declara que el vínculo matrimonial sigue siendo válido y sacramentalmente indisoluble. Negativamente, o sea que no consta la nulidad del matrimonio. Arequipa, en la sede del tribunal, el día 5 de junio de 2024. Muy bien, muy bien. Esta sesión está siendo muy iluminativa, no solamente para ustedes, sino para mí, ¿ah? Gracias. Vamos a escuchar entonces el último de los pareceres de los jueces en esta causa. ¿Quién falta? Álvarez, Abad Martel, ¿no? Sí. Abad Martel. Bien, después de escuchar al defensor al abogado, al defensor del vínculo, después a los señores jueces, jueces, voy a centrarme también en la tercera parte, digamos, en lo que es los hechos, ¿no? La declaración de las partes para, digamos, introducir, como ya hemos visto también, aquí el autor reconoce que desde pequeño, ¿no? Ha tenido el deseo de experimentar el amor paterno, ¿no? Como ya lo manifestaba, ¿no? Y pues eh, el amor paterno que a él le había faltado, ¿no? Ah, más aún manifiesta que cuando estuvo de noviazgo con María, le aclaró su fuerte deseo de tener una familia, ¿no? Una familia con muchos hijos, ese era su deseo. Desde luego, Juan es consciente de los dos procesos médicos que sufrió su esposa previo al matrimonio. Tanto María, su esposa, como la madre de esta, le aseguraron que dichos procesos médicos no perjudicaría a María para poder tener hijos, ¿no? Entonces él sabía. La parte, por una parte, Pérez manifiesta que durante el matrimonio María no podía concebir un hijo.
Acudieron a un médico y tras algunas pruebas, este concluyó que María no podía tener hijos a menos que se realice una inseminación artificial. De igual forma, la parte actora afirma que negó la propuesta de María para adoptar un niño, ¿no? Entonces, quería ser padre. Por último, Juan refiere que su matrimonio se fue al fracaso porque no podía formar una familia con María. Por ello, en el 2005 abandonó el hogar y sucesivamente tiene un hijo con Rita. En cambio, María conoce que durante el noviazgo tanto era la insistencia de Juan por tener hijos. Por momento se sintió como un objeto para tener hijos. La verdad es que María contó a Juan, su esposo, que había tenido una operación a los genitales. La parte conventa afirma que durante el matrimonio, al no poder concebir el hijo, Juan empezó a maltratarle físico, psíquica de ella a la realización de su proyecto de paternidad. Ante todo, María manifiesta que deseaba tener una familia. Pensando en su esposo, le propone adoptar un hijo, pero este rechazó la propuesta. Aquí también la parte conventa declara que el momento en el que Juan abandonó el hogar fue bastante duro, ¿no? O sea, por la imposibilidad de tener hijos. En cuanto potencial madre de hijos, pero no amaba cuanto persona. Desde luego, la parte conventa revela que cambió de ginecólogo y gracias al nuevo tratamiento médico consiguió dar funcionamiento a una trompa. María manifiesta que en la actualidad tiene un hijo biológico con otro hombre. Según el parecer del defensor del vínculo, bueno, aquí también viendo el defensor del vínculo, tiene algunos argumentos, normas para aplicar para que se dé la nulidad del matrimonio. Por error se requiere de algunos argumentos, ¿no? Eh, el error planteado por la parte actora señala que el esposo veía a su esposa como la esperanza de realizar como padre, ¿no? O sea, la veía como la madre de muchos hijos, pero eso tomó la decisión de contraer matrimonio, ¿no? Por eso tomó la decisión de contraer matrimonio. La intención del esposo para contraer matrimonio queda demostrada por las afirmaciones que dan con respecto a su paternidad. Aquí en cuanto a la relevancia sería la pretensión de cualidad de la maternidad, ¿no? Sobre la mujer por parte del esposo. Por su parte, el esposo, al no ser verdad la cualidad esperada en su esposa, toma la decisión de abandonar el hogar. El objeto recae sobre la cualidad de la persona, ¿no? Verosímilmente, este caso sobre la maternidad de la mujer, la parte conventa no ha podido quedar embarazada durante la convivencia con la parte actora, a pesar de haber recorrido a los dos especialistas. De cualquier modo, María, gracias a su persistencia, ha demostrado que sí posee la cualidad de engendrar hijos y lo ha conseguido gracias al tratamiento de otro médico. Por lo tanto, la parte actora no agotó los medios, ¿no?, necesarios para llegar, digamos, a la conclusión de que la parte conventa no poseía esta cualidad, pero por lo contrario se ve que sí posee la cualidad de tener hijos. Por lo tanto, según el canon 1097, párrafo 2, el error acerca de la una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no derime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. Por lo tanto, viendo todos los
escuchando al abogado, al defensor del vínculo y también a los jueces, voy a dar también mi veredicto final. Por lo tanto, considerando cuidadosamente lo que ha sido expuesto, ¿no? Tanto por el defensor del vínculo como también por el abogado, por los jueces, tanto de hecho como de derecho, yo como juez del Tribunal Interdiocesano de Arequipa, reunido legítimamente en la sede del tribunal, después de invocar el nombre del Señor, declaro y definitivamente sentencio que la duda propuesta debe ser respondida como efecto. En efecto. Negativamente, o sea que no consta la nulidad del matrimonio por el capítulo. Arequipa, en la sede del tribunal, el día 5 de junio del 2011. Atentamente, Martel Abad Abad. Muy bien, muchas gracias. Y quiero felicitar realmente el trabajo de estos compañeros que han tenido no solo la misión de hacer su trabajo como de investigar, de redactar el texto que han presentado, que van a presentar, de esbozar conclusiones, etcétera, que van a hacerlo todos por lo demás, sino el hecho de que por ser los primeros tienen que abrir el paso a los demás y evidentemente pueden presentar más dificultades que el resto, porque ser los primeros siempre es lo más difícil en todo. De manera que los felicito porque he quedado muy gratamente sorprendido por el trabajo que han realizado sus compañeros, ¿no? Que personalmente me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Tengo que decirles que en los 2 cursos anteriores de este mismo tema, de este mismo taller que ya he dictado en otras ocasiones, en otras sedes, voy al contrario de lo que ustedes han concluido en la gran mayoría, a excepción del abogado defensor de las partes, que evidentemente tenía que manifestarse a favor. En otras ocasiones, la conclusión de este mismo caso ha sido más bien positiva, es decir, a favor de la nulidad del matrimonio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que lo que ustedes han hecho está mal, no, 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 precisamente es a donde quiero llegar, que el caso tiene muchas facetas, muchas aristas, muchas perspectivas de donde se puede asumir y que por lo tanto la discusión se enriquece precisamente en este ámbito. Yo los argumentos que había escuchado en otras ocasiones iban hacia otro sentido, hoy los he escuchado a ustedes y he dicho, caramba, oye, esta perspectiva que han presentado, sea el defensor del vínculo como los señores jueces, abre otro horizonte de las cosas también, ¿no? Es decir, en un caso de nulidad matrimonial no existen respuestas unívocas, ¿no? Y naturalmente mucho menos en estos casos en donde no tenemos pues un expediente matrimonial completo, no contamos con declaraciones de testigos, de partes, con pericias que podíamos examinar para poder tener conclusiones mucho más profundas, ¿no? Y con todo, efectivamente, es muy enriquecedor. Por eso les decía y les repetía que no conversen entre ustedes antes de llegar aquí, porque así se enriquece todavía mucho más la discusión, el diálogo. Y yo tampoco he leído los textos antes, los voy a leer ahora, los voy a recibir ahora, ¿no? Para ver, para tener esa capacidad de sorpresa también con respecto a cada uno de los argumentos y conforme se vayan presentando, pues vayan iluminando y vayan suscitando también en mí, ¿no? Preguntas, ¿no? Como por ejemplo, oye, me pareció muy interesante que Martín, que es el defensor del vínculo, expusiera no solamente la doctrina jurídica, sino la doctrina teológica moral para el tema de la inseminación artificial. Porque evidentemente de este caso sabemos todo un itinerario, digamos, médico de la
de la paciente que indica que se hizo un tratamiento, se hizo otro, no tuvo resultado, finalmente se separan, pero luego, al final de el texto aparece, ¿no? Así es, si no apareciera al final del texto este enunciado, que yo creo que todos hubiéramos concluido diversamente, es decir, otorgando la nulidad del matrimonio. Pero aparece en el último renglón del recuento de los hechos el hecho de que ella finalmente ha tenido un hijo con otro hombre. Claro, pero no sabemos cómo, no sabemos bajo qué mecanismos, ¿no? Intuimos que es un hijo propio, no un adoptado, porque hubiera dicho, ha adoptado un hijo, pero nos preguntamos cuál es el modo de haber, o qué mecanismos, o qué tratamientos ha seguido, ¿no? Y efectivamente, Martín ha evidenciado que podría haberse tratado de una inseminación artificial homóloga, por ejemplo, ¿no? Y nos preguntamos, porque entonces el derecho canónico entra en relación con otras áreas del saber. ¿Es válido usar cualquier medio, todos los medios posibles para cumplir un deseo, un anhelo? ¿No? Porque la fecundación artificial, si sustituye al acto conyugal, no es moralmente admisible. Y por lo tanto, la persona que está buscando la cualidad dice, oye, yo quiero una cualidad, pero yo no puedo extraerte esa cualidad a cualquier precio, ¿no? Yendo en contra de los principios y de los valores morales, ¿no? O sea, yo quiero casarme contigo, pero estás casada con otra persona, entonces mato a tu esposo, ¿no? Lo asesino. Oye, no podemos cumplir nuestros deseos a cualquier precio, ¿no? Y por eso me ha parecido interesante que, como digo, en todos los años que he revisado este texto, es la primera vez que aparece esta mención, esta especial mención de la posibilidad de una inseminación artificial y de su valoración moral y de la oportunidad de que sea introducida también en la discusión de este caso, ¿no? O sea, me ha parecido muy interesante esto, ¿no? Como me ha parecido muy interesante todo lo que ustedes han explicado, al subrayar el hecho de que efectivamente tal vez el actor no ha buscado suficientemente, no ha agotado suficientemente todas las posibilidades para verificar si existe o no la cualidad directa y principalmente pretendida en la otra parte, ¿no? Tanto es así que, de hecho, como señala el caso, la mujer finalmente ha podido concebir un hijo propio, ¿no? También me ha parecido interesante, porque de eso se trata, hay que sacar las cosas, los puntos dolientes, los puntos dolens, ¿no? Las partes frágiles del caso, ¿no? El hecho de que ya ha tenido más de una ocasión el actor de verificar y ha pasado una crisis y otra crisis, entonces no podríamos pensar que efectivamente la cualidad era totalmente pretendida o principalmente pretendida, sino más bien era ya un aspecto de su inflexibilidad para algunos casos, como me parece que ha mencionado la hermana Tatiana, ¿no? Ya, otros aspectos de su personalidad que no ha querido, en las que no ha querido ceder personalmente, ¿no? Por lo que, como digo, a la hora de exponer ustedes sus argumentos, hemos puesto luz sobre algunos aspectos que deben ser analizados con más profundidad, deben ser investigados, deben ser tomados en cuenta a la hora de tomar una determinación, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista procesal, ustedes han sabido extraer con mucha claridad el criterium estimationis de la cualidad directamente y principalmente pretendida. Quisiera aclarar, yo creo que lo saben, pero de todas maneras quiero aclararlo, que la cualidad que se busca está en la otra persona, ¿no? No es una cualidad mía, ¿no? Es la cualidad que busco en la otra persona, ¿no? Y, en segundo lugar, nosotros no hacemos valoraciones morales, mejor dicho, valoraciones morales de las actitudes de las personas, de los actos sí, pero no de las actitudes, ¿no? Porque he visto en algún caso que se habla, ¿no? Le faltó un poquito más de empatía, no luchó por su matrimonio. Sí, eso nos puede dar algunos indicios, ciertamente, de valoración, pero recordemos que el canon que estábamos analizando es de una cualidad directamente y principalmente pretendida, con independencia de si esa cualidad es una cualidad moralmente aceptable o desde el punto de vista social, como ustedes han valorado, relevante, ¿no?
es una cualidad que yo busco. Yo quiero en mi esposa que sea fanática de Dragon Ball Z. Nosotros nos podemos reír a carcajadas durante horas de una persona que busca en su mujer o en su esposo una cualidad de esa naturaleza. Podemos valorar negativamente, pero si esa persona efectivamente ha buscado esa cualidad directamente y principalmente en la otra persona y ha cometido un error, ese matrimonio es inválido. Nos parece de risa, pero es que ha puesto su voluntad en una cualidad que finalmente, que consideraba o que había juzgado que la otra parte tenía y lo ha juzgado erróneamente. Y por eso está dentro del ámbito del error en la cualidad directamente y principalmente pretendida. ¿No? Muy bien. De verdad, me quedo muy satisfecho en general de ¿cómo se llama? Del trabajo, de la elaboración que han hecho. Evidentemente, algunos mejor que otros, no son equivalentes los trabajos, ni las calificaciones en consecuencia lo serán. Toca ahora examinar también los textos que ustedes ya han presentado en parte, que he podido mirar en parte, pero que ahora revisaré también de manera más profunda, ya de manera personal. Pero, vuelvo a repetir, en línea de máxima, ha sido una sesión muy instructiva, por lo menos para mí. De verdad, yo sé que ustedes me escuchan siempre, me escuchan, o sea, les toca escuchar la explicación de un lado y yo soy el profesor y ustedes son los alumnos y no tienen más remedio, ¿no? Y ahora los escucho yo y podrían ustedes pensar, bueno, ¿qué le voy a decir yo de nuevo al profesor? ¿Y qué cosa que yo pueda decir le puede interesar? Tengo que decir que uno detrás de otro he estado muy interesado y me ha dado una excelente impresión cada una de las afirmaciones que ustedes han podido presentar, las conclusiones de su trabajo. Solo me queda decirle a los demás que, por favor, solo mejoren, solo vayan más allá, sigan profundizando. Les pido que recuerden el esquema que ya he enviado de la sentencia, más o menos sigamos de esa manera, porque en algún caso me parece que las conclusiones han aparecido después de ya haber dado un veredicto, y las conclusiones tienen que estar antes del veredicto, ¿no? Como un tema formal, quiero decir, ¿no? No porque no vaya a valorar yo las conclusiones que después de un veredicto se hayan dado. Como tema formal tiene que aparecer antes, ¿no? Pero les digo a los demás, a los que siguen, para la próxima semana, que solo podemos mejorar a partir de aquí. De verdad que ha sido una sesión muy interesante. Tan interesante que nos hemos extendido bastante bien durante toda la hora y no sé si alguien tiene una duda, una inquietud que quisiera abordar en estos últimos minutos que nos quedan ya de la sesión. ¿No? Es que ha sido bastante iluminada. Paul Álvarez quiere participar. ¿Paul? Él tiene levantada su mano de hacer. Sí, profesor. Sí, lo que pasa es que como está fallando mi audífono, Ah, ya, perdona, estaba levantado desde las 8 de la mañana hasta levantando la mano. No, sí quería argumentar Ah, sí, algo sí. a lo que me llamó, estaba yo luchando con la interpretación del canon 1097, pero justamente el parágrafo 2, donde ahí sí menciona sobre el error en la cualidad directa y principalmente pretendida. Y me basé en la autora Carmen Peña García, donde explica de que sí se puede, hay una excepción importante para que el consentimiento sea nulo. Y eso Así es lo que, en esa parte yo me centré prácticamente, porque si ya los demás argumentos lo considero yo como adornos, ya que el matrimonio prácticamente ya es nulo, por lo que la parte actora pretendía, deseaba, afanaba ser papá como sea. Sí, En sí. esa era, No, quiero repetir, porque veo por dónde va tu preocupación, porque parece que han sido 4 contra 1, y entonces tú has perdido, ellos han ganado, y entonces tu calificación puede estar en riesgo, porque yo no gané. No, 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 absolutamente no. Hemos valorado tus argumentos, se han valorado los argumentos de los demás, y aquí y pone cara triste, mira. No, 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 absolutamente. Como decía, ¿no?
En otras ocasiones ha sido exactamente lo contrario. Y está muy bien, porque vamos mirando, vamos haciendo también, alguno de ustedes ha hecho presunciones, ha dicho, bueno, el testimonio de la actora, bueno, muy bien, vamos jugando un poco con lo que tenemos y también vamos deduciendo algunas cosas, aunque no las tengamos todas claras, porque precisamente si tuviéramos todo el dossier completo, podríamos ser un poco más rigurosos en algunos aspectos, es verdad, pero muy probablemente no podríamos hacerlo en el tiempo que tenemos previsto para un curso de esta naturaleza, ¿no? De manera que con lo que hemos tenido, los argumentos válidos y con una calificación suficiente, como los demás, que son argumentos en contra tuya, no hay ningún problema. Lo importante es que vayan surgiendo los argumentos y las debilidades del caso o las fortalezas de algunos de los argumentos que ustedes puedan presentar. Muy bien, antes de concluir, porque quiero terminar de afinar el tema de la asistencia, quiero saber si Carlos Cruz Vallejo está presente. ¿Quién, padre? Carlos Cruz Vallejo. No. Misael Wincho Wilcas. Anderson Yokya. Orozco Rojas Orlando. Aquí, padre, buenos días. Ah, ya está usted aquí presente. Usted tiene 2 faltas al inicio de estas clases, ¿es verdad? En realidad, padre, sí, uno sí ha faltado, pero sin embargo en las otras clases sí ha estado con una tardanza ligera, pero sí Ok, está. Gracias. de acuerdo. Muchas gracias. Ok. Y Erika Flor me ha dicho que ha faltado hoy día. ¿Y Vagón Felipe llegó a entrar? Sí, señor, llegué 15 minutos después de comenzar la Ah, muy clase. bien. ¿Y usted tiene una falta hace 2 semanas? ¿Es posible? ¿Ah, sí? Tal Le vez, pregunto. no, lo ¿O que yo entró recuerde, tarde? no, porque primera vez que Ah, entro tarde. ok, entonces no, es que entró tarde en esa ocasión. Sí, es que estoy regularizando todo el esquema de asistencia porque, como digo, es parte también de la calificación. Muy Padre, bien, padre, consulta. Entonces el trabajo lo mandamos al personal de Alex, ¿no? por favor, a Alex los 5 trabajos, ¿ya? Gracias, padre. Máximo. Muy bien, muchas gracias, que tengan un buen día, excelente, de verdad, les agradezco mucho la sesión, Gracias, ¿ya? padre. Gracias. Buen día igualmente. Hasta Muchas luego. gracias, padre, muchas Gracias, gracias. padre, gracias. Gracias, padre. Padre. Gracias, padre. Nos vemos. Gracias, compañeros. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muy bien, gracias.